¿Ustedes compraban sus cadenitas de corazón que se rompía a la mitad? No, Sí, pero sí, claro. hay que tomarnos una foto y Promesa ponerla de en un llavero de corazón de esas que tienen. sí. Rosa y yo Segundo. teníamos uno. Claro, cuando éramos novias. Andamos huyendo. Somos fugitivas de su ley y autoridad. Nosotras informamos lo que otros medios no cuentan. Los golpes más potentes son en comunidad, huyendo de la oscuridad de esta ciudad blanca. Andamos huyendo. Fugitivas MX. Andamos huyendo. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Fugitivas MX, un noticiero semanal de mujer, claro, creado y transmitido desde Sitpach, Yucatán, en el que hablamos sobre todos los temas que no le gustan al tío Eduardo Verástegui desde una perspectiva de derechos humanos, antifascista y amena. En esta emisión estamos en micrófonos Katia Rejón. Lilia Balá. Mariana Beltrán. y Rosa Cruz Pech. En controles, Jairo Mucul de Pata de Perro Films y en redes, David Jiménez. Y comenzamos esta emisión con la información que nos trae Katy. Como muchos saben, el pasado 13 de noviembre nos enteramos del asesinato de Osiel Baena, la primera persona no binaria en asumir un cargo judicial en México. Su cuerpo fue encontrado junto al cuerpo de su novio, Dorian Herrera. Osiel fue la primera persona en recibir el pasaporte mexicano con identificador no binario y gracias a ella el Instituto Nacional Electoral hoy emite credenciales para votar con la opción de identidad no binaria. También era creadora de contenido y hacía divulgación de acceso a la justicia para personas lesbianas, gays, trans y no binarias en México. Su asesinato generó un movimiento nacional de la comunidad que le defendió de los medios de comunicación que le malgenerizaban, es decir, que no usaban los pronombres neutros para referirse a ella y de los discursos de odio que se recrudecieron con su muerte. A pocas horas del suceso, sin investigaciones concluyentes, el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, sugirió públicamente que había sido asesinada por su pareja. En México existe un protocolo de actuación de las instancias de justicia para personas LGBT y establece acciones mínimas para garantizar la justicia con perspectiva de género. Una de esas acciones es investigar todas las líneas posibles y considerar las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas. Osiel había sido amenazada de muerte en varias ocasiones e incluso había solicitado protección. ¿Por qué el fiscal no habla de esa línea de investigación y se centra en la narrativa de crimen pasional? Lamentablemente en México no hay un registro oficial de la violencia ejercida contra las personas LGBT y esa falta de información hace que se vean como hechos aislados o que personas como el periodista Ciro Gómez Leiva hagan preguntas pendejas como esta. ¿Dónde está ese crimen de odio? ¿En dónde están matando personas homosexuales o personas transgénero? ¿En dónde? Nosotras te respondemos, Ciro. En el 2022 hubo 85 muertes violentas de personas LGBT en el país con motivos presuntamente relacionados con su orientación, identidad o expresión de género. De acuerdo con dos organizaciones que realizan bases de datos independientes, Sin Violencia LGBT y Letra S. Esta última advierte que hay un subregistro de personas LGBT asesinadas que se aproximaría a 200 víctimas en el año. Los crímenes de odio existen y mientras no se reconozca, no podemos hablar de justicia para las 5 millones de personas que conforman la población LGBTIQ+ en México. ¿Cómo ven, amigas? Bueno, yo estaba pensando sobre el tema de crimen pasional, ¿no? Sobre de dónde viene y por qué siempre se le suelen dar como esa connotación cuando se trata de feminicidios o muertes por discursos de odio. Y justo estaba leyendo un texto muy interesante que se llama Entre lo irracional y la defensa del honor, los crímenes pasionales durante el Porfiriato, que en ese periodo de tiempo se intentaba como el entender por qué la gente está matando, ¿no? Y hubo, por supuesto, que vertientes que decían que era algo biológico, ¿no? Y súper racista, por cierto. Y habían otros que decían, no, claro, es algo de cierta gente de estratos sociales de abajo, no era por el alcoholismo, era etcétera. Pero cuando eran crímenes que cometían la élite, no podían llamar a la élite como algo inmoral, ¿no? Claro. Entonces empezaron a aparecer los crímenes pasionales, claro, que decían que era en defensa del honor o las buenas costumbres. Y es sumamente como muy fuerte que
casi décadas después sigamos usando esa connotación cuando es un feminicidio, ¿no? En vez de un feminicidio es un crimen pasional, ¿no? Y Un siglo después. Un siglo después, ¿no? Y cómo dejan todo, o sea, todo el acto violento a la pasión y como si fuera un evento fortuito de un momento. De impulso. Claro, no, como que de impulso y no fue a toda una concentración de muchas violencias estructurales que ahí quedan cimentadas, ¿no? Y cómo eso ha estado retratado en toda la prensa, pero como hasta el día de hoy seguimos diciendo, fue un crimen pasional, como reduciendo el nivel de violencia y justificando esa agresión. Y naturalizando, y a veces hasta romantizando, ¿no? Cuando Sí. te dicen que es algo pasional, pues tú piensas pasión, ¿no? Amor. Claro, y no, lo cosas hizo por amor. trágicas, ¿no? El drama. Lo hizo por básicamente. amor. Sí, sí está muy fuerte. Y lo despolitiza, ¿no? Porque al decir que es un crimen pasional, quiere decir que solamente sucede entre dos personas y no que es algo sistemático. Que es algo privado. Exacto, que es algo que no va a haber una solución de raíz, ni va a generar cambios sistemáticos, porque nada más le pasó entre dos personas que pues tenían sus problemas, ¿no? Y justo hace unos días hubo un asesinato de una mujer hacia un hombre y como tal apareció la nota, si mujer asesina a un hombre, nunca usaron, fue un crimen pasional. Claro, ¿no? es que nosotros no podemos tener arranques. Claro. En el caso de lo que ocurrió aquí en Mérida, Yucatán, lo que me llamó la atención de la protesta que se realizó en el Monumento a la Patria el pasado lunes fue precisamente que vi a mucha gente desconsolada, literal. Yo creo que ya tenía mucho tiempo que no veía como que una reacción, y además que fue demasiado rápido o sea, yo siento que se organizaron muy rápido en todos los estados del país para manifestarse, y siento que también es como una respuesta a que sienten que, pues evidentemente estos crímenes de odio son una advertencia, ¿no? De esto te va a pasar a ti también, y que también es una manera de evidentemente de discriminar desde ciertos trincheras a personas que a lo mejor dirían, no puede afectarte este crimen, ¿no? Porque no te está afectando de ninguna manera, no conocías a la persona, no te tocaba de nada, lo que fuera, ¿no? Pero pues lo cierto es que los crímenes de odio van permeando y pues en Yucatán no estamos muy lejos, ¿no? Precisamente estaba checando la plataforma que tiene la organización Letra S, que decía que del 2015 al 2022 en Yucatán, se han contabilizado al menos 14 crímenes de odio, homicidios hacia personas de la población LGBTIQ+. Y pues 11 de estas personas eran hombres gay y del resto pues no hay claridad en la plataforma de cuál era su identidad de género, ¿no? Pero pues eso nos da un indicio precisamente porque pues en Yucatán como en el resto del país no están tipificados los delitos de odio, ¿no? O los crímenes por odio. Y pues también está el hecho de que todo esto es evidentemente a raíz de toda esta violencia y esta discriminación institucional, ¿no? No vamos a olvidar que Yucatán en el 2019 cometió la aberración de rechazar en 2 ocasiones esta reforma que permitía el matrimonio igualitario en Yucatán después de que fuera bloqueada esta situación desde el 2009. Y también, pues por ejemplo, lo acabamos de ver, ¿no? Que también en el 2021 fue aprobada esta reforma para prohibir las terapias de conversión, las llamadas terapias de conversión, y sin embargo no fue promulgada esa iniciativa hasta hace poco, hasta me parece que fue en agosto del 2023, y únicamente porque 2 organizaciones, Canan me parece, y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias, presionaron para que esto sucediera, ¿no? O sea, llamaron la atención a que no se había promulgado esta reforma después de 2 años y pues nada más por eso fue de, sí, perdón, ahí va, ¿no? Ahorita la promulgamos. Pero pues esto nos habla de que no estaba ni siquiera en la lista de pendientes, algo tan urgente como legislar al respecto, ¿no? Como prohibir las terapias de conversión, que aquí también son como que bastante frecuentes por parte de grupos religiosos, de organizaciones y que además se cobijan diciendo que son terapias para la salud mental. Uf, y ahora hasta le rindieron homenaje al magistrado en el Congreso. Qué sinvergüenzas. A mí me dolió mucho un tuit que se hizo muy viral que decía, mataron a quien mi papá me enviaba sus noticias sí lo para vi, mostrarme sí lo vi. que a personas como yo les puede ir bien. Eso estuvo demasiado fuerte porque cuando tú formas parte de gente vulnerable, ¿no? Como la comunidad de la diversidad sexual, donde creces y no tienes como ejemplos o no tienes alguna figura, ¿no? Es muy difícil el decir yo quiero ser esto, ¿no? Yo quiero ser magistrada, quiero ser profesor, cuando no hay ningún ejemplo de alguien que le haya ido bien, ¿no? No hay un ejemplo de una persona trans o no binaria que esté en esos espacios y además espacios sumamente patriarcales de poder, ¿no? Y cuando leí esto dije qué fuerte porque dolió mucho, la verdad. Era un personaje que era
se empezó a hacer muy viral precisamente por lo disruptivo que era. Hacía TikToks explicándote los procesos que llevaba y la que legisle, ¿no? Y la que soporte. Era muy carismático. Muy carismático. Oh, asunto. No, y creo que está muy padre también como que ese recordatorio que pues no es un minuto de silencio, sino es toda una vida de lucha que vamos a tener que continuar por la magistrada y por todas las personas no binarias que vieron esta situación, como ustedes dicen, una advertencia de puedes llegar muy alto, puedes ser visible, pero eso no quita que vas a estar segura, incluso estando bajo un mecanismo de protección, que esa es otra situación, como mencionó Katy. Varias personas que estamos también dentro del mecanismo sabemos que no funciona, y como darte cuenta que una persona tan viral, tan pública, que estaba en ese mecanismo, sufrió de una violencia a causa de los discursos de odio, pues sí, es aterrador definitivamente. Pero no estaba dentro del mecanismo, no estaba en el proceso, para entrar. Para entrar al mecanismo. Y lo decía igual Alejandro Brito de Letra S. Creo que la razón, o una de las principales razones por las que se siente muy personal como lo que pasó para muchas de nosotras, es que la magistrada puso al centro la importancia de asumirte con una identidad y también la importancia de expresarla libremente, ¿no? Bueno, la lucha por la diversidad sexual seguirá, y que soporten. Seguiremos hablando y profundizando de esos temas. Mariana, ¿qué novedades nos traes hoy? En las últimas semanas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como EZLN, publicó una serie de textos que es importante leer como uno solo para entender el anuncio del subcomandante Moisés, vocero y sucesor del subcomandante Marcos, sobre la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, mares y las juntas de buen gobierno como parte de la reestructuración de la autonomía zapatista. A partir de noviembre de 2023, nadie puede presentarse bajo algún cargo o representación de los territorios del control de las bases de apoyo zapatistas en Chiapas, también denominadas mares. Tampoco de las juntas de buen gobierno conformadas por representantes de los mares. El subcomandante Moisés anunció que su nueva estructura está centrada en lo local a través del gobierno autónomo local, es decir, hay un gobierno autónomo local en cada comunidad zapatista. Son el núcleo de la autonomía y cada uno es coordinado por los agentes y comisariados autónomos y están sujetos a la Asamblea del Pueblo. Los famosos caracoles zapatistas, en los que se han hecho eventos como el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, se mantienen, pero no para gente externa hasta nuevo aviso. La decisión nace de una consulta a todos los pueblos zapatistas y de un repensar de su situación desde hace 3 años. Las ciudades de Chiapas son un completo caos, el cual atribuyen al apadrinazgo del gobierno del estado hacia los grupos criminales y los cargos políticos en disputa para 2024. Esta no es la primera vez que el EZLN denuncia que está al borde de una guerra civil. Ya en 2021 había sucedido tras el secuestro de 2 miembros de la Junta de Buen Gobierno. El saldo de los ataques paramilitares a los caracoles y de la violencia desatada en Chiapas han sido miles de personas desplazadas y desaparecidas, y por supuesto un latente conflicto armado en esta zona de México. Esto lo hablamos en el episodio Huyendo del antropocentrismo. Vale la pena leer la serie de escritos que pueden encontrar en enlacezapatista.ezln.org.mx, porque como bien escribe el subMOI en la tercera parte, no podrán entender lo que luego se explicará si no conocen esta historia. A mí hay 2 cosas que me gustaron mucho de esta nota del EZLN, y primero es la capacidad, o sea, el decir, ¿saben qué? Esto no está funcionando y vamos a cambiar todo. O sea, me parece que ese tipo de decisiones son muy necesarias de hacer en cualquier tipo de organización, ¿no? De reestructurar, de pensar, de tener acuerdos y decir, estas cosas que veníamos haciendo ya no funcionan porque ya cambió la realidad. Esa parte me parece una enseñanza que hasta se me pone la piel chinita. Y por otro lado también la claridad con la que hablan del proceso electoral como lo que es una disputa de poder, una disputa de criminales, y creo que en ese sentido creo que de un tiempo para acá, incluso con las coberturas de organizaciones mayas, eso es lo que a mí se me ha ido quedando, ¿no? Como la solución, el cambio, nunca va a venir, la transformación, lo que sea, nunca va a venir de esos lugares de poder.
porque siempre va a haber una negociación implícita en quién está ocupando esos espacios. La cuarta transformación. Exacto. Y esos espacios no hacen lo que sí están haciendo los compas zapatistas, que es decir, esto no funciona. Volteamos la mesa y pensamos todo, y ese tipo de cosas que tienen que venir como tan desde adentro, no lo van a hacer, ¿no? Pensamos que iba a suceder con Morena y no sucedió, la verdad es que no sucedió. Y yo por ejemplo, me atrevo a decir que en este periodo electoral yo no voy a votar porque yo ya no creo en ese tipo de organizaciones. Para mí las organizaciones tienen que venir desde abajo, tiene que estar en la autonomía de los pueblos, y me parece que lo que está haciendo el EZLN no solamente es digno de admirarse, sino de replicarse en todos los espacios donde sea posible, y con esta estructura que funcione en cada uno de los territorios, ¿no? Ojalá que la reestructura también sea eso, como un ejemplo y un aprendizaje para otros pueblos organizados. Sí, yo creo que también esto que estás mencionando es como que dejar de ver todo esto del proceso electoral como la única forma de hacer la democracia, ¿no? Exacto. Que creo que es lo que nos vendieron desde que estábamos en la primaria, al menos yo recuerdo perfecto, creo que hasta mi tesis lo dice. Pero pues evidentemente no es así, y creo que eso también le resta participación y poder de participación a la población en general, ¿no? Creo que también reduce también estos procesos participativos, y pues sí, es algo definitivamente en lo que se tendría que estar pensando, el hecho de que las dinámicas no van a ser permanentes, y por lo tanto las estructuras y las instituciones, o como le quieran llamar, los entes, las organizaciones, tampoco pueden permanecer a lo largo de la historia, ¿no? Realmente tienen que cambiar, eso está chido. Yo quería mencionar un poquito sobre todo el trasfondo de lo que está pasando en Chiapas, porque sí se me hace muy preocupante. Justo en lo que mencionaba Mariana, ¿no? Hablábamos en estos episodios de la primera temporada sobre la situación de Chiapas, si recordarán, y justo hablábamos como que de esta escalada de violencia que estaba ocurriendo en este estado, que es algo como, bueno, al menos en lo que yo recuerdo, algo sin precedentes. Yo no había escuchado tanta violencia en Chiapas. Probablemente ya había, yo no la escuchaba, no le prestaba atención o no se le daba tanta difusión, pero pues sí está tremendo. Yo creo que también esto es parte de la responsabilidad de cómo está el poderío del crimen organizado, que ya está a un nivel incontrolable, y yo no entiendo en qué momento se tiene que aceptar esta situación. Estamos en un país que está viviendo una violencia tremenda, que yo no le veo la solución pronta si no tomamos medidas distintas a las que siempre se toman, ¿no? Y justo, bueno, yo quería leerles un poquito de una nota que busqué en Infobae, que decía precisamente que especialistas indican que el punto de trasiego localizado entre la selva lacandona en Chiapas y el Petén en Guatemala se han convertido en la nueva joya del tráfico de cocaína, y por ello los cárteles se han apoderado de las pistas de aterrizaje y bla, bla, bla. Esto ha desembocado en más violencia, que es lo que hemos visto. Se ha hablado mucho del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa. Justo yo recuerdo que hace como un mes veía estos videos de cómo presuntamente se recibía a miembros de un cártel en una población de Chiapas, y también evidentemente estas notas de violencia cada vez más fuertes que hemos estado leyendo, que hemos estado pues recibiendo. Y pues evidentemente ahí es donde ves que el problema ya se está saliendo de control, si no es que ya se había salido de control por el poderío, y yo creo que el desinterés también de encontrar nuevas soluciones a este asunto. La verdad es que yo no veo que esto se solucione a largo plazo, y al contrario, el hecho de que se tomen medidas como la militarización en algunas regiones tampoco veo que sea una solución. Al contrario, creo que está abonando más al problema. Y bueno, eso es lo que a mí me preocupaba, como que de todo ese tema que se está hablando en estos momentos en Chiapas. Sí, en realidad son hasta ahorita 10 escritos publicados, y yo sí diría que vale la pena leerlos pues seguidos, como para entender de qué hablan, porque cuestionan muchas cosas que digo ya, de las cuales ya hemos hablado en distintos espacios, tal vez no en Fugitivas, pero que me parecen muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que hayan cerrado los caracoles hacia el público externo también nace un poco de la preocupación de todo el extractivismo que hay alrededor del EZLN, ¿no? Porque pues es una realidad, ¿no? O sea, lo vemos, digo, forma parte de la historia y significa mucho para nosotros ese movimiento, pero también hay prácticas que vienen de muchos espacios como universidades, pues que creo que vale la pena cuestionar y voltear a pensar en ellas. Y justo también como pensando un poco en lo que decía Lilia sobre la situación de Chiapas, ahora en diciembre se va a cumplir el 30 aniversario
30 aniversario de la creación de los caracoles. Y va a haber una serie de encuentros en diciembre y en enero. Y en el comunicado ellos dicen, nos daría mucho gusto que vengan, pero es muy peligroso, ¿no? O sea, como casi es bajo su propio riesgo, porque la situación en Chiapas está fatal. Yo recuerdo, justo hace un año estuve en Chiapas y recuerdo que estaba cenando y de la nada se empezaron a oír detonaciones y una de mis amigas que vive en San Cristóbal dijo como, todos al suelo y nadie sale de aquí, ¿no? Y pues uno tal vez no está acostumbrado, o sea, bueno, nosotras que vivimos en la península, en Yucatán, no es algo para lo que estemos preparadas, ¿no? Qué fuerte. Estaba justamente leyendo, ¿no? Que dice, si ves que va a llover o que ya está cayendo las primeras gotas y el cielo está negro como alma de político, pues sacas tu nylon y buscas dónde te vas a meter. El problema es que no hay dónde protegerse. Tienes que construir tu propio refugio. Y me parece como, bueno, en palabras demasiado poéticas, muy fuerte, retratando todo lo que ustedes están diciendo. Y tiene razón, ahorita como que ya empezaron los que llaman las propuestas políticas, ¿no? Y que ustedes nombran como estas sociedades criminales en donde verdaderamente no estamos construyendo una democracia, sino estamos como que huyendo de todas estas propuestas que, como dice Marianita, vuelven estos espacios autónomos en zonas bastante riesgosas para las personas, y además de que son discursos que han sido sumamente robados, ¿no? O sea, yo he visto como a muchas personas en Twitter que están dentro de la política en decir, mandar obedeciendo, ¿no? Y como ir lucrando y apropiándose de estos esfuerzos, claro, sin siquiera ser como que conscientes de que han sido 30 años de una lucha precisamente contra estos sistemas, ¿no? Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotras para juzgar? Bueno, nosotras ya el próximo año tenemos que iniciar a construir nuestra propia... Sí, nuestro refugio. Yo pensé que ibas a decir partido. Y no. Iba a decir cooperativa porque siempre Mariana dice que hay que hacer nuestra cooperativa. No lo sé, Lilia, muy sospechoso tu comentario. No, me van a cancelar. Nada. Nuestro gobierno autónomo local. Eso me late. Gobiérnense. Siguiendo con el tema de por qué seguridad de Estado no es seguridad, no para todas las personas, Lilia, ¿qué dato sabroso nos traes hoy? Bueno, antes que darles el dato sabroso de hoy, quisiera compartirles la historia de Ramiro. Ramiro tiene 36 años. En 2020 fue detenido de manera arbitraria en un retén de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraba instalado en la carretera Concal-Chicxulub Puerto, en Yucatán. Los policías lo golpearon, abusaron sexualmente y amenazaron con matarlo. Lo trasladaron a la estación policial del Puerto de Progreso y ahí lo liberaron. Como consecuencia del ataque, Ramiro perdió 30% de su capacidad auditiva y tuvo que dejar el trabajo que amaba como productor de audio. Me daba miedo salir, o sea, veía un retén y te lo juro, es que así es que eso sí es, ¿no? Un retén es un portal a la muerte, o sea, un retén en Mérida en Yucatán es un portal a la muerte, o sea, puede pasar cualquier cosa en un retén, o sea, lo que se les ocurra hacer, te lo pueden hacer. Ramiro no quiso denunciar por temor a represalias. Desafortunadamente no es la única persona que atraviesa esta situación. De 2018 a marzo de 2023 solo se presentaron 2 denuncias por tortura, pero eso contrasta con las 1.532 investigaciones por tratos crueles y 129 denuncias contra policías por delitos como abuso de autoridad, violación, amenazas, lesiones y homicidio, según datos de la Fiscalía General del Estado. Pese a esto, desde 2018 no se ha emitido ninguna sentencia por los delitos de tortura ni tratos crueles. Solo se sentenció a policías municipales de Tecó por asesinar a José Luis Kawich en la Nochebuena del 2020, pero la familia nunca recibió la reparación del daño y ha sido hostigada por policías. Todo esto revela un problema invisible de violaciones a derechos humanos, con el Estado minimizando la tortura para seguir empoderando a las instituciones de seguridad y mantener una imagen de Estado pacífico. Lo explica Ángel María Salvador, del Programa de Prevención de la Tortura de la organización Documenta. En muchos estados, con muchas políticas que son represivas, se decide renunciar a derechos tan fundamentales como la seguridad jurídica o la integridad de las personas
a cambio de tener una sensación de que se están cumpliendo las normas. Pero eso es una contradicción en sí misma, porque los modelos que son represivos y los modelos que atentan contra la integridad y dignidad de las personas, por definición, son modelos que son ilegales, porque se está vulnerando derechos para tratar de garantizar derechos. Entonces es una trampa. No podemos como aceptar decir vamos a vivir seguros. ¿A qué costo? A costo de que tú tengas poca seguridad, de que te puedan detener, de que no tengas garantías judiciales, de que te puedan realmente someter a unos tratos vejatorios, con tal de que demos la imagen o el mensaje o la percepción de que vivimos en un entorno seguro. Las acciones contra la tortura en Yucatán han sido insuficientes y las pocas que se han logrado han sido gracias a la lucha de las víctimas. Por ejemplo, en Yucatán hubo avances en 2022, después de la tortura y asesinato de José Eduardo Ravelo, joven migrante de Veracruz cuyo caso resonó a nivel internacional y que, por cierto, hasta la fecha no ha recibido justicia. Las víctimas se enfrentan a obstáculos para acceder a la justicia, lo que les obliga a abandonar sus denuncias mientras lidian con secuelas físicas y emocionales. Sus testimonios evidencian que en Yucatán la policía tortura y nadie hace nada al respecto. ¿Cómo ven, amigas? Que el mundo sepa que en Yucatán la estrategia de seguridad se basa en las detenciones arbitrarias y la tortura. A mí me enoja mucho cada vez que veo a la policía. O sea, en el centro, en la calle, en la casa, en videos. Ahorita que viene la marcha del 20 de noviembre y van a hacer sus tablas. Me enoja mucho porque creo que con el caso con el cual estuve más de cerquita sobre el tema es sobre José Eduardo, ¿no? Y me enoja que después de tantos meses se haya quedado ahí, como muchas de estas historias como la de Ramiro, que nos indignan un rato, pero después nos cuesta mucho el mantener esas historias y sobre todo que tengan acceso a la justicia, ¿no? Que creo que es lo más complicado, que no hay una reparación del daño hacia ellas y que la policía siga ahí. O sea, igual hace unos días en redes sociales estuvo circulando cómo se acercaron a 2 personas y les agredieron y les golpearon porque saben que lo pueden hacer, porque saben que no hay consecuencias hacia ellas y porque estoy segura que casi en su reclutamiento les preguntan si son capaces de golpear a la gente, ¿no? Porque siento que es parte de la educación de los policías, ¿no? O sea, siento que parte de lo que les enseñan o no sé, es justamente agresivo y violenta hacia las personas. Por eso de repente da mucho miedo cuando hay iniciativas que buscan que estén más tiempo en las calles o que igual se usen cámaras para todas estas operaciones que solo criminalizan a las personas sumamente racializadas, ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos hablado, que no detienen a gente en el norte de la ciudad, ¿no? Siempre son las personas racializadas las que viven estas consecuencias y las que no tienen acceso a la justicia. Y que además es el precio por esta seguridad, ¿no? Pero además pienso mucho en esto sobre, por ejemplo, la propuesta de Marcelo Ebrard de... ¿Cómo se llamaba? ¿Lo dijiste? Plan Ángel. Del Plan Ángel, que tiene mucha similitud con las cárceles y con que pareciera que mientras más vigilados y también mientras exista un castigo por comportarte de cierta forma o verte de cierta forma, esa es la mayor forma de asegurar la seguridad, ¿no? Sobre lo que dijo Rosita, yo quería hablar también sobre cómo pues estos policías han sido adiestrados por personas y por fuerzas armadas que que tienen como mucha experiencia en tortura, ¿no? Y no han sido formados en temas de derechos humanos y eso es algo que se ve. Y también me parece que el discurso político de la ciudad más segura del país, donde más ha tenido... O sea, bueno, yo cuando voy a otros lugares siempre me dicen, eres de Mérida, en la ciudad más segura del país, bla, 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 y yo siempre me encargo de desmentir ese discurso, pero también creo que es algo que la misma sociedad se lo ha apropiado, ¿no? Se lo ha creído y ha convertido en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros vecinos, en pequeños policías vigilantes. Porque si ha tenido tanto éxito este discurso de la seguridad, no nada más es por el dinero y por la publicidad y por todo lo que se le ha invertido al tema de la seguridad en Yucatán, sino también porque la gente se lo ha creído y se lo ha comprado, ¿no? Y eso también es lo que hace que este tipo de cosas que ya lo sabemos, o sea, ya se hicieron informes, ya se hicieron ruedas de prensa, ya se hicieron reportajes, ya se hicieron investigaciones, es algo que se sabe, pero la gente sigue pensando que vivimos en un lugar seguro gracias a las Fuerzas Armadas, ¿no?
y no están viendo que las Fuerzas Armadas están respondiendo a una crisis de seguridad que viene de todo el país y que Yucatán no tiene una muralla china, no vivimos en un domo, ojalá viviéramos en un domo gigante, en un domo con aire acondicionado, no vivimos en un domo, no vivimos en otro planeta. Obviamente las cosas que están pasando en el país nos están afectando y esa seguridad que a lo mejor se sentía antes que en tiempos pasados no era por la policía, ¿no? Tiene razones mucho más profundas y nos estamos alejando de ellas cada vez más. Claro, y qué fácil ser la ciudad más segura cuando censuras todos los crímenes. Sí, por supuesto. Exactamente. Como en este caso, ¿no? Que el asunto aquí, que justo mencionaban especialistas, es que no se menciona la palabra tortura. O sea, la CODEI puede emitir recomendaciones por tratos crueles, que está horrible, pero no es tortura. Aquí en Yucatán no se tortura, pero pues por favor, quitarle la capacidad auditiva a una persona, creo que... Abusar sexualmente claro, de una totalmente. persona. Como la historia de Ramiro, que su nombre fue cambiado por una solicitud, evidentemente, pues en protección de su seguridad. Hubieron muchísimas historias más que salieron en este es un reportaje, es parte de un reportaje que realicé con Abraham Bote, que se llama Falsa seguridad en Yucatán, tortura policial en el oasis de paz de México. Precisamente lo que queríamos apuntar era a esto, como en los últimos años, o bueno, desde siempre básicamente se ha distribuido este discurso de que Yucatán es un estado muy seguro y con este pretexto pues se dan cantidades millonarias año con año en el presupuesto a instituciones de seguridad. E incluso no mencionábamos que después de todas estas reformas que se han promovido gracias a la lucha de las víctimas, lo cual es totalmente cierto, o sea, las últimas reformas que lograron avances en este tema fueron después de la tortura y fallecimiento y el asesinato de José Eduardo Ravelo. Y pues precisamente a pesar de que hubo un empuje tremendo porque este caso resonó a nivel internacional por la crueldad y por la brutalidad del asunto, a pesar de eso hay un montón de atrasos todavía. Tenemos una vicefiscalía especializada en investigar esos delitos desde el 2022 y a la fecha no tiene centro de costos, no tiene el personal que necesita para que funcione de manera adecuada y pues esto también se ve reflejado, ¿no? Incluso en los números, porque investigábamos sobre los recursos que se destinan a seguridad. Me parece que son más de 23,000 millones anualmente, o sea, en total en los últimos 6 años. Y a pesar de esto, me parece que 117 millones se van al rubro entre los cuales se incluye la investigación de tortura, ¿no? Entonces, al Estado no le interesa investigar esto, no le interesa tener personal para ello. Evidentemente no se van a meter, digamos, el balazo en el pie diciendo que son sus propias fuerzas las que están atacando a la ciudadanía, además con todo este perfil racializado que mencionaba Rosa, ¿no? Evidentemente son muchísimos casos más. Y las secuelas son horribles. Yo no entiendo cómo puede haber un Estado y pueden haber instituciones que pueden seguir solapando estos delitos que terminan en cosas tremendas. En las consecuencias, no solo físicas que tienen las víctimas, sino las emocionales, creo que llegan a un grado que todavía no lo estamos entendiendo. A mí me preocupa cómo se habla aquí de salud mental. Hemos hablado en Fugitivas MX sobre la situación de salud mental en Yucatán y sin embargo, como no se habla de este delito, parece que estas secuelas no existen, pero las secuelas de una persona que fue víctima de tortura son inexplicables e incluso son tan crudas que yo no sé cómo es que no hay algo para atenderlos. O sea, sí urge hacerlo, creo que es algo de lo que no se habla y es algo de lo que urge ya tomar medidas. Yo nomás quería agregar que la seguridad a la que deberíamos aspirar no es a tener una comisión de vigilancia con los vecinos y pancartas que digan, sabemos lo que estás haciendo y te estamos vigilando. Porque sí. Luego te suben a grupos de y WhatsApp luego, orinando, güey. Con grupos vecinales de WhatsApp. Parece chiste, pero es anécdota. No deberíamos de aspirar a ese tipo de seguridad, sino a la seguridad de saber que puedes dejar abierta la puerta de tu casa para que entre el aire y que no te va a pasar absolutamente nada. Porque el tejido social de tus vecinos es tan fuerte y el mundo, o sea, la ciudad no necesita o no está en crisis que no vas a estar inseguro. Esa es la seguridad a la que deberíamos de aspirar. Y la que cuide. Y la que cuide. Y pues nada, solo quisiera agregar que pues este reportaje fue realizado gracias al apoyo de la organización Documenta
Falsa Seguridad en Yucatán se encuentra disponible en la página de Disidente MX y pues también hay diverso material que hemos preparado y que estamos compartiendo en redes, evidentemente también en las redes de Fugitivas MX vamos a compartir porque pues realizamos solicitudes de información para varias instituciones, tenemos mucha información sobre las denuncias que se han presentado contra policías, sobre los recursos que han obtenido la Fiscalía y la Vicefiscalía también en este caso, y pues también sobre los datos que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y también lo más importante fue que logramos platicar y que varias personas compartieran sus testimonios como víctimas de tortura, que creo que es lo más importante, que tuvieron el valor después de sufrir experiencias tan traumáticas para hablar de esto y que esperan también un cambio y por supuesto acceso a la justicia, que también es lo que nosotras queremos para estas personas. Con esto concluimos esta emisión de Las Fugitivas MX, podcast informativo desde el sureste de México para el mundo. Si les gustó, síganos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como @fugitivasmx y también pueden encontrar al equipo como @Ola de Fuego en Instagram, @M4R Volcán Omar Volcán en Instagram, @Nefelibata Forever en Instagram, TikTok y Twitter, @RosaCruzPech en Facebook, Twitter, Instagram, @FR-Toledo en Instagram y @FR-Toledo99 en Twitter. Agradecemos infinitamente a Jairo Mucul de Pata de Perro Films y David Jiménez tras bambalinas. Antes de irte, pícale al botón de seguir en Spotify y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana y no olviden huir de las armas. Fugitivas MX.